Bienvenidos a Historias de Turquía. Hoy compartiré el resumen del primer episodio de Flores Silvestres o Amor en Pedazos, la nueva serie protagonizada por Akin Akinozu y Aslihan Malbora. Como muchos sabemos, la serie se estrenó recientemente, y solo se encuentra disponible con subtítulos. A veces, la diferencia entre ver algo subtitulado en lugar de doblado a nuestro idioma puede generar confusiones debido a las diferencias culturales y lingüísticas. El propósito de este vídeo es aclarar dudas que puedas tener respecto al episodio si ya lo has visto, y si por el contrario, aún no lo has visto y deseas saber si te gustará, creo que también podría interesarte. Por supuesto, aprecio cualquier corrección o pregunta sobre algún detalle que haya pasado por alto. Ten en cuenta que la pronunciación de los nombres puede variar una vez que se adapten a los diferentes idiomas, y mi recomendación siempre será que busques la serie en los canales oficiales. La serie comienza con Ela, interpretada por Aslihan Malbora, hablando sobre la historia de sus padres y lo enamorados que están, aún después de 30 años. En la misma escena, vemos fotografías familiares, y de repente se escucha un disparo, manchando las fotografías con sangre. La historia nos lleva de nuevo a Ela, pero esta vez la vemos 12 horas antes, saliendo de ganar un caso como abogada. La serie nos presenta a Ela como una mujer profesional, simpática y divertida. En la siguiente escena, vemos a Kilic, interpretado por Akin Akinozu, conduciendo un automóvil y cantando junto a un amigo llamado Kenan, quien resulta ser el hermano de Ela. Ela llama a Kenan, pero él no contesta porque está con Kilic. En este momento, se percibe que la relación entre Ela y Kilic no es buena, o al menos algo sucedió entre ellos. Luego vemos a Kilic conduciendo un tractor y fumigando, aunque Kenan le pide que no lo haga. Se nota que a Kilic no le molesta hacer el trabajo duro ni ensuciarse, ya que no necesita estar perfectamente vestido todo el tiempo, incluso cuando va a tener una reunión de negocios. De hecho, él llega a la reunión en el tractor, sin preocuparse por lo que puedan pensar los demás. Durante la reunión, Kilic rechaza el proyecto, y también tenemos una introducción a Ihsan, quien parece ser una persona oscura que controla todo, pero supongo que lo sabremos más adelante. Lo siguiente que vemos es a Kilic junto a su familia, llegando a la casa de los padres de Ela, donde están celebrando su 30º aniversario de bodas. Aquí es cuando conocemos al resto de los personajes: Fevzi, el padre, y Nurten, la madre de Ela, Berna, la esposa de Kenan, y Beyze, sobrina de Ihsan. Kilic y Fevzi se ven incómodos con la presencia de Ihsan. Kilic, Kenan e Ihsan intentan convencer a Fevzi para la realización de un proyecto, ya que necesitan sus tierras para construir un hotel. Todos están reunidos en la mesa, y reciben una videollamada de Ela. Kilic se muestra incómodo con la situación y recuerda su infancia junto a Ela, cuando eran felices jugando y corriendo. Sacan de una caja 2 tatuajes temporales para niños, cada uno con un dibujo diferente, una gaviota y el mar. Ella dice que será una gaviota, volará lejos e irán a todas partes. Él le responde que es el mar y no puede hacerlo. Dejan en claro que volarán juntos. De nuevo en la mesa, Ela le hace una sugerencia sobre el negocio a su padre,
y él acepta sin peros. Kenan se muestra celoso porque su padre accede a todo lo que ella quiere, pero no es de esa forma con él. Tienen una discusión y su padre le da una cachetada delante de todos, por lo que deciden terminar la celebración. Febzi y Nurten discuten, y Febzi se va de la habitación. Kenan está alterado por lo sucedido y tiene una conversación con su esposa, Berna, quien trata de tranquilizarlo. Luego, Kenan charla con Kilic. Kilic le dice que no es solo su socio, sino también su hermano, y que resolverán esto juntos. Nurten escucha el sonido de un teléfono, y cuando lo encuentra, ve algo que la deja realmente sorprendida. Va en busca de su esposo, se muestra muy enojada y le pide explicaciones. Él le dice que cometió un grave error, y que está muy avergonzado. Nurten le pregunta qué más esconde y comienza a revisar el lugar. Encuentra un arma y se inicia un forcejeo, aunque no vemos esa escena, ya que la cámara está enfocando las fotografías, y luego al automóvil de Kilic que llega junto a Kenan. Cuando se están despidiendo, oyen un disparo. Se acercan a donde está Nurten, y la ven con un arma en la mano y a Febzi tirado en el suelo. Tratan de ayudarlo, pero es en vano porque ha fallecido. Vemos a la policía haciendo su trabajo, y a Nurten conmocionada sin emitir palabra alguna. Entra en escena Ali, el hermano de Kilic, diciendo que olvidó su billetera y por eso se encuentra en el lugar. Kilic lo acompaña a su casa y recibe una llamada de Kenan, quien le pregunta qué harán con ella. Lo siguiente que vemos es que Kilic la va a buscar a Estambul para llevarla con su familia. Por supuesto, él no piensa darle la noticia en ese momento, pero le dice que debe irse con él. Ella se niega. Kilic la lleva igual aunque en el camino recibe una llamada de Kenan, donde le cuenta que su padre está hospitalizado. Es una mentira, pero es lo mejor que puede hacer en ese momento tan triste. Kilic decide hacer una parada para comer y tomar algo, mientras recuerda el funeral de su padre. Kilic recibe una llamada de su madre, pero el teléfono está conectado al automóvil donde se encuentra solo ella, entonces es ella quien atiende la llamada. La madre de Kilic sin querer y por equivocación, es quien le da la mala noticia a ella. Lo siguiente que vemos es a Berna a cargo de la casa, dando órdenes y revisando el lugar en busca del teléfono. Beice, la sobrina de Ihsan, es la abogada de Nurten. Trata de hablar con ella, su hijo también lo hizo, pero fue en vano, porque Nurten no quiere emitir declaración alguna. De regreso en el pueblo, ella ya sabe que su padre ha muerto, pero lo que no sabe es que su madre está detenida porque fue encontrada con el arma en sus manos. Kilic le cuenta todo lo sucedido. Ella comienza a correr hasta llegar a la comisaría. Kilic va tras ella y allí se encuentran con Kenan y Beice. Kilic ve llegar a su hermano Ali a la comisaría, y este le confiesa que él también estuvo presente esa trágica noche. Le cuenta que forcejearon con Febzi cuando el arma se disparó accidentalmente, que Nurten le pidió que se fuera y que le va a decir todo lo sucedido a las autoridades. Kilic lo convence de no decir nada, ya que él se hará cargo de la situación y hablará con Nurten para resolverlo, porque sabe que Ali no intervino con la intención de matar a Febzi, sino para ayudar.
Vemos a Nurten recordar lo sucedido y lo que vio en el teléfono. En esta parte podría estar equivocada ya que vi el episodio sin los subtítulos oficiales, pero entendí que Fepzi tenía una aventura con Berna, la esposa de su hijo, y fue por esa razón que Nurten estaba tan sorprendida y enojada. Si tu interpretación es diferente, por favor házmelo saber. Las personas encargadas de mantener la casa en orden, intentan limpiar el lugar, pero al final no lo hacen. Encuentran el teléfono, y como está bloqueado con contraseña, deciden guardarlo hasta que Nurten regrese. Ella discute con Kilich y le dice que no ha estado en el pueblo durante años por su culpa, porque está en todas partes y no puede escapar de él. ¿Y tú, escaparías de Kilich? Kilich habla con Nurten, y le revela que Ali le contó la verdad, se abrazan y lloran. Le pide que le diga lo que sucedió esa noche, y promete que sea lo que sea guardará el secreto. Nurten acepta. Acuerdan decir que Fepzi se suicidó. Kilich se lo dice a Ella, y el episodio finaliza. He leído opiniones variadas en internet, pero me encantaría saber qué piensas tú. Gracias por estar aquí.